Hola hermanas queridas y amigas que han querido unirse a este grupo para escuchar la palabra de Dios. Nos volvemos a encontrar, aunque sea a través de este aparatito, ya que no podemos hacerlo en forma presencial, donde compartíamos, aparte de la palabra de Dios, nuestras experiencias, nuestras cuestiones de familia. Era más agradable, pero bueno, ahora nos queda hacerlo así y el Señor sabrá por qué. Pensando justamente en todo lo que nos está tocando vivir, en esa ansiedad que tenemos de no saber cómo sigue esto, si se va a empeorar, si se va a mejorar, cuándo va a terminar, el hecho de que no nos permitan reunirnos con nuestra familia que tanta falta nos hace, ver nuestros nietos. Nuestros hijos vienen porque nos ayudan con las compras, pero no es lo mismo. En realidad, pienso que no es tanto el tiempo que hace que estamos con esto, pero el hecho de saber que uno no puede reunirse o que está el peligro de contagio, todas las cosas que nos preocupan, hace como que uno sienta que hace más tiempo que lo está viviendo. Pero bueno, justamente el Señor puso en mi mente y en mi corazón tocar este tema de la ansiedad, que se llama comúnmente estrés. Y se me ocurrió buscar desde el punto de vista médico una definición. Y encontré que dice que el estrés es una reacción fisiológica del organismo donde entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación amenazante o de sumo peligro. ¿Cómo lo asimila el cuerpo? En esta reacción participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal y la función muscular. ¿Cómo sucede? En respuesta a las situaciones extremas que nos tocan afrontar, el organismo libera una hormona que se llama adrenalina que a través del flujo de sangre se disemina por todo el organismo, por los diversos órganos y es percibida por receptores especiales que responden para prepararse para la acción. ¿Qué produce esto? Que el corazón lata más fuerte y más rápido, la mente aumenta el estado de alerta y los sentidos se agudizan. Y las pequeñas arterias que irrigan la piel, en caso de haberse producido el estrés por un accidente o en caso de heridas, las arterias se contraen para disminuir la salida de sangre. Lo que puede ser bueno en una emergencia no lo es tan así cuando esta emergencia se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque toda esa energía, producto de la adrenalina, se acumula y genera consecuencias como la elevación de la presión sanguínea, o sea, la hipertensión arterial, puede producir gastritis, úlceras de estómago, de intestino, disminución de la función renal, problemas de sueño, agotamiento, alteraciones del apetito. A veces producimos estrés o tenemos estrés por razones que son vanas, que nos ponemos nerviosos porque perdimos el celular o porque perdió los hombres el equipo de fútbol favorito o porque tenemos que llegar a un lugar en determinado horario y nos encontramos en un atascamiento de tránsito. Pero otras veces está más justificado cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una enfermedad grave
o a un problema grave de trabajo, de finanzas, y bueno, otras cuestiones que sí tienen realmente importancia. Pero veamos en la Biblia qué nos dice Dios sobre el estrés. Vamos a leer en Mateo 6, del 31 al 34. Mientras ustedes lo buscan, yo lo voy a buscar también aquí en mi Biblia, pero lo voy a leer de una Biblia que es de lenguaje actual, que está con palabras más simples y lo podemos entender mejor. Mateo 6, del 31 al 34 dice: ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesitan. Lo mismo lo podemos aplicar a esta época en que no sabemos si nos vamos a enfermar, si no nos vamos a enfermar, si todo esto va a pasar o cómo va a seguir. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Vuelvo a recalcar esto último, que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¿Por qué me estreso? Es una pregunta que me hago. ¿No confío en Dios totalmente? O le decimos a Dios, sé que tienes el control, pero confiamos también en nosotros mismos y tratamos de resolverlo con nuestros propios medios. Cuando preparaba este mensaje me puse a reflexionar sobre cómo actúo yo. Y justamente yo confío en Dios, yo amo a Dios, lo tengo como Señor de mi vida, pero me equivoco a veces cuando me enfrento a situaciones muy duras. Le pido a Dios, pero a su vez quiero tratar de solucionarlo por cuenta propia, y es ahí donde me equivoco. Proverbios 28-26 dice, el necio confía en sí mismo y el sabio se pone a salvo. Un sinónimo de necio es ignorante. Ignorante, en este caso, es ignorar la palabra de Dios, ignorar lo que Él nos pide o no hacerle caso y tratar de resolver por nuestros propios medios. Un versículo muy conocido de Santiago nos dice de dónde viene la sabiduría y cómo podemos obtenerla. Las invito a que leamos Santiago 1, del 5 al 8. Lo vuelvo a leer de la Biblia del lenguaje actual. Si ustedes tienen la Biblia a mano, lo pueden leer de la versión que ustedes tengan. Aquí en mi Biblia dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echárselo en cara. Eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. O sea, cuando pidamos algo, pidamos con la suficiente confianza de que Dios va a responder a nuestro pedido y nos va a otorgar lo que estamos pidiendo. Entonces, en eso juega nuestra fe, nuestra verdadera fe. Dice, eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. O sea, está clarito que tenemos que pedirlo, pero teniendo plena confianza
en el Señor y plena confianza de que el Señor quiere siempre lo mejor para todos nosotros los que nos hemos puesto en sus manos. Pero de aquí también, de este párrafo, deducimos que si lo hemos aceptado como Rey de nuestras vidas al Señor, debemos obedecer sus mandatos. ¿Y qué significa obedecer? Cumplirlos, cumplir con su mandato. Colosenses 3:23 nos dice que Dios busca obediencia, no solo buenas intenciones. O sea, tenemos que ponernos en sus manos y tratar de obedecer. No es una cosa fácil. No es una cosa fácil para hacerlo en todas circunstancias, pero es la forma en que Él nos pide que actuemos para que tengamos éxito en nuestra vida. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Y vuelvo a repetir, mira que te mando. Es un mandato del Señor. Volvemos a ver que es un mandato de Dios, no temer ni desmayar, y que implica esfuerzo de nuestra parte. Ahora veamos qué involucra el esfuerzo. El esfuerzo es el empleo de la fuerza física, inteligencia, voluntad, empeño y cualquier facultad espiritual para lograr un fin o cometido. Es un valor que necesita entrenamiento, creación de hábitos y responsabilidad a través de la constancia. O sea que nosotros tenemos que tener el hábito de la lectura de la palabra del Señor y el hábito de aplicarla en nuestra vida, ponerla en práctica. Leí el otro día también que los pequeños esfuerzos realizados de manera continua, o sea, con perseverancia, producen resultados favorables, producen buenos resultados. En Isaías 40:29 nos dice que Dios nos dará la fuerza necesaria para poder hacerlo. Entonces, si no tenemos sabiduría, ¿a quién debemos pedirle? A Dios. Si no tenemos la fuerza, la constancia suficiente como para realizar el esfuerzo para poder obedecer sus mandatos, ¿a quién tenemos que pedirla? A Dios. Y en el mismo Josué 1:9 también nos asegura su compañía y su sostén. La obediencia es la mejor adoración que podemos brindarle al Señor. Y cuando logramos cumplir con lo que Él nos pide que hagamos, sentimos gozo también en nuestra vida. Sentimos un gozo interior de haber brindado al Padre nuestra obediencia. Volviendo a la Biblia, veamos qué nos dice el Señor sobre la obediencia. En Hebreos 12:3 dice que debemos ser obedientes por amor a nuestro Salvador. O sea, no tenemos que sentir la obediencia como una obligación, sino que lo hacemos por amor, porque lo hemos aceptado. Debemos hacerlo con amor. ¿Y por qué con amor? Porque Él, a pesar de que mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, siguió adelante. Siguiendo su ejemplo, no debemos rendirnos ni dejar que nuestro ánimo decaiga. En Josué 1:8 dice que debemos estudiar la palabra y ponerla en práctica, o sea, obedecerla para tener éxito en nuestra vida. Otros versículos, por ejemplo, 1 Samuel 15:22, dice: Dios valora más la obediencia que los sacrificios. En esa época se ofrecían sacrificios de animales a Dios para que Dios perdonara los pecados. Pero también dice que Dios valora más la obediencia que los sacrificios.
Entonces también tengámoslos en cuenta, porque la gente a veces hace promesas donde se castiga el cuerpo, o lo vemos en el mundo normalmente, o las procesiones donde van caminando kilómetros y kilómetros para poder llegar a algún lugar porque lo han prometido. Y este versículo está muy claro. Dios valora más la obediencia que los sacrificios. En Mateo 7:24 dice: quien basa su carácter y su vida en la lectura y la obediencia tendrá un cimiento firme para afrontar las dificultades de la vida. O sea que si hacemos caso y cumplimos con lo que Dios nos manda a hacer, vamos a estar edificando nuestra vida como aquel que edificó la casa sobre la roca y no sobre la arena. Vamos a tener estabilidad y vamos a poder lograr un carácter más acorde a la imagen de Dios. Vamos a poder seguir los pasos del Maestro. Por último, y nuestro broche de oro, tenemos bendiciones, hermanas, bendiciones prometidas a partir de nuestra obediencia. Dice el Señor en Éxodo 10:5 que seremos el especial tesoro de Dios. En Santiago 1:25 dice que seremos bienaventurados en todo, o sea que tendremos logros en nuestra vida y no tendremos tantas caídas como si actuamos por cuenta propia. En Juan 15:10 dice: permaneceremos en su amor. El hecho de poder ser como Dios quiere que seamos nos va a hacer gozar más del amor del Padre, aunque Él siempre tiene los brazos abiertos y es fiel. Somos nosotras las que nos vamos del camino y volvemos, y tenemos que arrepentirnos, humillarnos y volver a pedir perdón por muchas acciones que llevamos a cabo, a veces inconscientemente, porque nuestra naturaleza humana nos lleva a hacerlo, y otras veces conscientes porque no sentimos la suficiente seguridad y nuestra fe necesita ser avivada todos los días. Y eso lo tenemos que lograr a partir de la lectura de la palabra, la oración. Tenemos herramientas que el Padre nos ha dejado para que nosotros podamos aferrarnos a ellas, comunicarnos con Él para obtener esa paz que solamente Él puede dar. En Apocalipsis 22:14, por último, dice que tendremos derecho al árbol de la vida eterna y a entrar por las puertas de la ciudad celestial. Qué hermosa promesa, hermanas. Poder alimentar la esperanza de vivir algún día en su presencia y por la eternidad. Nuestra vida no acaba aquí. Sabemos que la muerte es un paso hacia el Señor, y el pensar que Él nos espere con los brazos abiertos para darnos nuestras coronas por haber cumplido con sus mandatos es una inmensa felicidad que sentimos dentro. Por eso debemos tratar cada día de asemejarnos más a su imagen y esforzarnos por poder cumplir con todo lo que nuestro Salvador nos ha dado, teniendo en cuenta que Él no escatimó sufrir y entregarse por todos nosotros para restablecer esa comunión que habíamos perdido con el Padre. Hermanas, que podamos cada día más cumplir con sus mandatos y sentir en nuestro corazón la aprobación del Señor. Quería ahora hablarles a las amigas que están incluidas en este grupo y quizás han estado escuchando todo lo que hemos dicho de las promesas del Señor,
Y quería decirles que Él ofreció su vida en sacrificio por todo aquel que esté dispuesto a reconocer humildemente que ha vivido alejado de Dios y viviendo equivocadamente. Aún hoy el Señor espera tu arrepentimiento, espera que te acerques a Él, que te des cuenta que en esta vida no puedes valerte por ti mismo. Hay situaciones difíciles en las que el Señor nos brinda su sostén, su refugio, nos abraza y nos protege como una gallina a sus polluelos. Él pagó con su vida nuestras culpas y abrió el camino. Solo te queda aceptar todo esto y darte cuenta que Él murió porque nosotros no podíamos pagar de ninguna manera el precio de nuestro pecado. A partir del pecado cometido por el primer hombre, el pecado pasó a toda la humanidad. Y debemos reconocer que nos hemos equivocado y volver a Él. Él solo espera que con una oración simple puedas contarle tu arrepentimiento y con humildad pedirle que Él entre a reinar en tu corazón y para empezar una nueva vida tomada de su mano. Querida amiga, creo que es el mejor regalo que te podemos hacer, explicarte esto para que puedas vivir tú también a la sombra del Omnipotente que es nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Santo, hemos pasado un momento a la luz de tu palabra, Señor, y quisiéramos pedirte que tú nos des las fuerzas necesarias y la sabiduría para poder desenvolvernos en este mundo de acuerdo a como tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que sintamos el deseo de interiorizarnos de lo que tú nos pides. Tu palabra es un manual de vida. Debemos aprender mucho de ella. Cada vez que la abrimos descubrimos perlas preciosas dentro de ella. Señor, que no nos olvidemos de todo lo que tú has hecho a nuestro favor y que sepamos responderte como dignos hijos tuyos. Padre Santo, dejamos toda nuestra vida en tus manos y te ofrecemos lo mejor de nosotros en alabanza y honra a tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que harás, y porque en ti tenemos salvación y la esperanza de vida eterna en tus moradas celestiales, donde ya no pasaremos más las angustias que se viven en este mundo. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.